예수가 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네.
찬양해 우리 구원의 반석 향해 즐거이 부르자. 오라 우리가 주께 찬양 드리며 주님께 찬양해 우리 구원의 반석 향해 즐거이 부르자. 여호와라는 이름 위대하시며 모든 시 가운데 계시도다. 오라 우리가 주께 찬양해 찬양해 드리면서 찬양해 구원의 반석 향해 즐거이 부르자. Muy buenos días, hermanos. Por la gracia de Dios, nuevamente estamos aquí para poder escuchar la palabra del Señor, ¿no? Cuán importante es escuchar su palabra y estar cerca de la palabra misma, ¿no? Porque esa palabra nos da la paciencia, el amor, la felicidad
solamente estando cerca de Dios. Y como hijos debemos estar cerca, ¿no? Para escuchar su palabra. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar el himno del himnario antiguo, el himno 264. Himno 264, cerca, más cerca. Cerca, más cerca, oh Dios de ti. Cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca, oh Dios de ti, cerca tu gracia que puede salvar, cerca tu gracia que puede salvar. Cerca, más cerca, cual pobre soy. Nada, Señor, yo te puedo ofrecer. Serlo mi ser, contrito te doy, pueda contigo la paz obtener, pueda contigo la paz obtener. Cerca, más cerca, Señor de ti, quiero ser tuyo, dejando el pecar. Goces y pompas vanas aquí, todo, Señor, pronto quiero dejar. Todo, Señor, pronto quiero dejar. Cerca, más cerca, mientras el ser aliente vida y busque tu paz. Y cuando al cielo pueda ascender, ya para siempre conmigo estarás, ya para siempre conmigo estarás. ¿Cuántos queremos estar cerca del Señor, no? Pero en realidad estamos cerca. Él está con nosotros. Por eso su palabra es Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Uno de los hombres que estuvo en la Biblia más cerca de él fue entre Elías, ¿no? Al cual fue arrebatado, y Enoc, que junto con él caminó. ¿Realmente podemos estar así de cerca? Tanto así de que nos pueda
dar esa paz y esa tranquilidad. Sí. Solamente por Jesucristo, ¿no? Solo por Jesucristo podemos estar cerca de Él, porque Él nos ha limpiado, nos ha lavado. Saludamos también, ¿no?, a los hermanos que se están conectando por mediante las vías de redes sociales, también por Jerusalén Radio y por mediante Zoom, ¿no? Ha sido un tiempo que Dios nos permite para poder escuchar la palabra y también que otros puedan participar y alimentar también el Espíritu. Seguimos cantando, vamos a alabar el himno 170, por favor. Himno 170. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder, la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Solamente en su sangre hay poder, ¿no? Sí, nosotros podemos disfrutar y estar junto a Él, ¿no? Así sea cualquier dificultad o situación. Él nos guarda y nos cuida. De esa manera podemos avanzar confiados en que Él va a avanzar, ¿no? Y nosotros detrás. Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 460. Himno 460, porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Va
vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Realmente Él vive, ¿no? Él vive en nosotros. Como dice su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Y en Cristo tenemos la vida eterna, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Sí, realmente esta palabra se cumple en nosotros, ¿no? Él vive en nosotros, Él está con nosotros. Él es Emmanuel, ¿no? Dios con nosotros. Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 143. Himno 143, bellas palabras de vida. Oh, cantadmelas otra vez, bellas. bellas palabras de vida, 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 bellas palabras
es mi gozo y luz. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Él nos da sus palabras, ¿no? Su palabra que nos da la vida eterna, la vida que nos da esa felicidad, ¿no? Sí, yo decía, ¿no? ¿Cómo puedo cantar aquí? Yo no tengo la voz, yo no tengo esa fuerza para poder estar aquí, pero mediante la palabra, mediante la guía, ¿no? Dios me permite estar aquí. Aunque muchas veces estoy ronco, resfriado, muchas cosas, pero aún así Dios me dice, mediante los siervos, ¿no? Canta, alaba. Por eso también a muchos de los hermanos, ¿no? Realmente Dios nos trae para escuchar su palabra, para escuchar esas bellas palabras de vida a la cual Él nos da. Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 222.
Himno 222. Maravilloso es. Qué grandioso es ver a admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que en mi alma resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol. Pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Sí, realmente Él es maravilloso. Él cubre y cura nuestras heridas. Todos nuestros problemas se los lleva, ¿no?, en la cruz. Realmente Él nos ha quitado todo peso. Ligera, ¿no?, es su carga y podemos compartirla con Él. Seguimos alabando al Señor. También invitamos, ¿no?, a los hermanos que están llegando, puedan sentarse en los asientos de adelante y apagar también sus celulares para poder escuchar la prédica con mayor atención, para que otros hermanos también puedan estar atentos, ¿no? Y si alguna necesidad tenemos para hacerlo ahora, ¿no?, para así avanzar. Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 20, por favor. Himno número 20, cuán grande es Él.
Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo el Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Sí, realmente su palabra es hermosa y bella, ¿no? En la estrofa 3 dice, ¿no? Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en la cruz sufrió por mí y murió. ¿Podemos decir amén? Amén. Sí, gracias. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Esta mañana vamos a iniciar el servicio dominical y para esto voy a invitar al diácono René Ramos, quien va a orar. Y también voy a pedir aquí a los hermanos presentes, aquí tenemos espacios vacíos, no sé si estaban ocupados esos dos, por favor, si podemos recorrer y dejar esta parte libre para que los recepcionistas puedan ayudarnos a lo que los hermanos ingresen. Aquí adelante también hay 4 espacios vacíos, ¿no? Los hermanos que están en la parte de atrás poder pasar. Adelante, diácono. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a orar en esta mañana. Bendito Padre Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, en esta mañana estamos delante de ti, la iglesia. Padre, de primero queremos agradecerte por este día, por este servicio y también usted mismo, Padre, permitirá que puedan llegar todos mis hermanos, hermanas, para recibir tu corazón. Para esto necesitamos tu gracia, Padre. Usted mismo pueda abrir el camino para que puedan apresurar los hermanos para llegar a este lugar, para que todos juntos con un solo corazón podamos alabar tu santo y bendito nombre, glorificar, dar testimonio y muy especialmente escuchar tu bendita palabra.
En este tiempo, ya a la vuelta de la esquina, esta gran campaña evangelística en La Paz, que se va a llevar del 3 al 5. Para esto usted tiene preparado todo. Permítanos hallar tu gracia, el salón Almas Nuevas. Por favor, Padre, esta campaña es por tu voluntad. Para esto necesitamos unir nuestro corazón, un corazón dispuesto y desprendido para avanzar en este gran evento, Padre. Así, en esta mañana queremos pedirte estos favores, encomendar este culto en tus manos, y todo esto te lo pedimos orando en el nombre de tu Hijo amado Salvador Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. Esta mañana entre los hermanos, ¿quién desea compartir su testimonio? Adelante, seminarista. Buenos días, hermanos. Y en diciembre del año 2016, y yo estuve, a punto de ingresar a la cárcel. Pero antes de eso, yo fui a muchas iglesias, asambleas de Dios, Pare de Sufrir, porque me invitaban. Y como yo era una buena alumna, buena estudiante, estaba teniendo mucho éxito, y le decía a mis padres, vamos a la iglesia, así, e iban. Cuando iban a asambleas de Dios se caían, ahí adelante. Cuando íbamos a Pare de Sufrir, hasta ahí les llevaba, ellos iban. Y me acuerdo en Pare de Sufrir pasaba un señor, todo de blanco, así. Si ustedes tocan mi manto se van a sanar, así. Y mis papás, ¿será verdad? No creo, así, ¿no? Hace poco más de 2 años, mi papá falleció. Aunque antes ellos me acompañaban a distintas iglesias que yo iba, pero cuando yo pasé la situación de casi ingresar a la cárcel, fue en Misión Buenas Nuevas y mis papás no quisieron ir hasta el día de hoy. Mamá, le digo, ve a la iglesia de Montero, así, o ve a la iglesia de Santa Cruz. No, hija, ¿por qué? Me dice. Porque tú fracasaste, los hermanos, ¿qué me van a decir? Tú pasaste tal situación, así, así. Cuando yo escucho a mi madre así, me pongo muy triste. Ay, yo por seguir mi deseo, por seguir mi pensamiento, yo hice sufrir a muchos hermanos en la iglesia, ¿sí? Por eso mi mamá no viene a la iglesia. Así, yo sentía dentro de mi corazón. Pero cuando mi papá falleció hace 2 años, y estando 6 meses en una cama de hospital, no tenía otra opción más que escuchar la palabra de Dios. Y cuando mi papá murió, aunque él no quería por causa de su hija ir a la iglesia, pero Dios le permitió la salvación y murió siendo salvo. Por eso, pasando 4 meses, cuando salió la convocatoria para seminaristas, Dios me permitió venir hasta La Paz para recibir entrenamiento. Y yo pensaba, no creo que el siervo me reciba así. No creo que pastor me reciba con todos mis antecedentes, que destruyó la iglesia de Palma Verde, no creo así. Cuando Dios me permitió ingresar a la iglesia de La Paz, en estos días pensaba, ay, pero yo soy seminarista, me estoy entrenando un día para ser ministra, pero esta clase de persona un día podrá ser levantada. Pensaba dentro de mi corazón mucho,
¿con qué cara me mirarán los hermanos? Ella destruyó, también su mamá no viene, así un montón de cosas pensaba. Pero antes de ingresar al seminario, yo me preguntaba, ¿no? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué Dios me permitió la vida y también por qué Dios me permitió la salvación? En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14 dice, ¿no? Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y Dios me mostraba, ¿no? Cintia, este es tu propósito de vida, ¿sí? Dios te permitió la salvación, Jesucristo murió por ti para que tú vivas para Él, así. Aún este tipo de persona, hermanas, que está delante de ustedes, realmente siente mucho agradecimiento por la iglesia y por los siervos, porque pensaba, ¿qué otra persona así tan terrible como yo está dentro de la iglesia? ¿Sí? Tenía mucho agradecimiento, la verdad, aunque según mi vista todavía no llega mi madre a la iglesia. Ay, ¿por qué mi hija así tan terrible es? Pero yo sé que un día Dios va a permitir que mi mamá esté ahí sentada y va a estar compartiendo con ustedes, y un día le van a decir, ella es su hija, así, ay, disculpen, mi hija es terrible, así. Yo sé, ella se va a disculpar, pero sé que ella va a tener un gran testimonio, cómo Dios le permitió la salvación a ella, a su esposo, a su hija, a sus hijos. Por eso tenía mucho agradecimiento. Dios, permítame un día más estar dentro de la iglesia, vivir con esperanza, ¿sí? Porque por esa esperanza yo puedo avanzar, así, ¿no? Tenía mucho agradecimiento de que Dios me permita recordar, ¿no?, mi propósito de vida. Yo debo vivir ahora para Cristo, así, ¿no? Eso no quería compartirles para que también puedan orar por mi familia, así. Y como va a haber distintos campamentos, que Dios les dé la gracia a mi mamá y a mis hermanitos de que puedan participar, así, ¿no? Eso quería agradecer a Dios. Gracias. Sí, muchas gracias. Voy a invitar al hermano Livio, por favor, puede pasar. Invitar también a los hermanos que están en la parte de atrás. Aquí tenemos espacios disponibles, aquí en la parte de adelante, en el lado izquierdo. Muy buenos días, hermanos. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. En esta mañana estoy muy infinitamente agradecido con nuestro Creador. Hace un año sufrí un accidente casi fatal, ¿no? Pero la vida y la muerte están en las manos de Dios, nuestro Señor. Pasó ya un año, no tenía ninguna esperanza de poder volver a alabar a nuestro Señor. El accidente que había tenido era grave, se afectó mi mano, ¿no? Se afectó mi mano a tal punto de que ya no tenía esperanza. Se cortaron los tendones de aquí, de mi mano, se seccionaron. Yo decía, ¿por qué permite así Dios? Si estoy yendo a alabar. Entró mucho pensamiento, ¿no?, en mi vida. Ya no quería saber nada de la iglesia, ya no quería ni volver a la iglesia. Pero estudiando y meditando, ¿quién soy? No soy nada. Dios es todo. Pasaron los meses, ¿no? Me hicieron un muy buen tratamiento
en el hospital donde me trataron. Prácticamente han reconstruido los tendones, ¿no? Y hoy puedo agradecer. Y agradecer a Dios porque hace el 2016 recibí la salvación. Yo puedo agradecer a Dios porque Dios ha cuidado de mi familia, de mis hijos, de mi esposa. Esa noche cuando entré a quirófano, antes de ingresar, sentí un escalofrío en mi cuerpo, ¿no? Y había perdido casi 2 litros de sangre. Y me desvanecí. Me vino un sudor frío. Yo creo que así es la muerte, ¿no? Física. Entonces me desvanecí. Mi esposa estaba junto a mí. Y en esta noche quiero agradecer, en este día, a los hermanos que oraron por mí y a los que no lo hicieron también. Quiero agradecer. Estuvo el hermano diácono Gustavo, que me fue a recoger hasta la tranca de Achica arriba. Yo vi la mano de Dios, porque nadie quería traerme desde el lugar donde estaba. El taxi que quería contratar me cotizó casi 2,000 bolivianos para traerme hasta aquí. Yo dije, no, Señor, ¿dónde estás? No pasó ni un minuto, Dios envió una flota. Le levanté mis manos y le mostré cómo estaban, ¿no? Y me miró el chofer, me dijo, ven. Y esa era la respuesta de Dios. Por eso, si alguien está dudando de Dios, no dude. Dios está ahí. Porque Él jamás nos dejará. Yo agradezco porque Dios trabajó. Y estoy muy agradecido con la iglesia, con el pastor. Pastor oró por mí. Gracias, pastor. Y hoy me siento muy feliz. Estoy llorando de alegría, porque mi corazón está muy feliz, porque pasó todo lo difícil y mi mano de este lado, todo normal, ¿no ven? No pasa nada. Dios restauró, Dios sanó, Dios curó, Dios edificó también. Por eso agradezco a Dios, hermanos. Dios jamás nos dejará. Si alguien está dudando en esta mañana, no lo haga. Confíe. Dios sabe el momento, la hora, el día, el año en que va a responder. Por favor, quisiera que lean Josué 1:9. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Sí. Por eso, hermanos, tengan esperanza en Dios. Dios siempre estará con ustedes. Nosotros somos el problema, no Dios. Entonces, estaremos felices porque Dios está con nosotros. No estén tristes. Muchas gracias, hermanos. Sí, muchas gracias a los testimonios. Por la gracia de Dios nos permite escuchar los testimonios y también reconocer, ¿sí?, a nuestro Creador. Amén, hermanos. Entonces, no olviden, hermanos, sí, es muy importante participar, ¿sí? Vamos, antes de invitar a la presentación, sí, del grupo Canto de Esperanza, quiero también pedir a todos los hermanos que puedan llegar de manera puntual todos los días domingos. ¿A qué hora iniciamos, hermanos?
10 de la mañana. Y los días miércoles, 7:30. Inviten, ¿sí?, a los hermanos, a los guías, que los guías también anuncien en los grupos, así todos juntos, ¿no? Con un solo corazón, Dios nos va a dar su gracia de escuchar la palabra. Amén. Y bueno, y también este tiempo se vienen bastantes actividades, hermanos, ¿sí? El día de ayer los jóvenes tenían, ¿no?, una actividad en Sucre, festival cultural. Dios ha abierto muchas puertas, ¿no? También vamos a escuchar cómo Dios está trabajando en Sucre. Y también se viene aquí en La Paz, vamos a tener campaña, ¿no? Campaña evangelística con el pastor Andrés Lim. También oren, hermanos, ¿sí? Pastor va a visitar diferentes departamentos y también aquí en La Paz vamos a preparar. Que Dios nos permita, ¿no?, un lugar muy bonito y todos los hermanos juntos invitemos también a nuestros familiares. Así, hermanos, y bueno, esta mañana vamos a invitar al grupo Canto de Esperanza. Ellos van a interpretar 2 alabanzas, Ha de venir y Te amo. Entonces vamos a recibirlos, por favor, con fuertes aplausos al grupo Canto de Esperanza. Muy buenos días, hermanos. Sí. En esta mañana vamos a alabar a nuestro Creador, interpretándoles esta alabanza que lleva por título Ha de venir. ¿Cuántos esperamos la venida de nuestro Señor? Todos. Sí, nuestro Señor está pronto a venir. Y por lo tanto, esta mañana me encontraba con un hermano. Me decía, ¿cuándo vamos a salir a predicar? Así me decía. Yo le dije, no, hay que coordinar con pastor. Todo hay que coordinar con pastor. Salir a predicar no es nomás salir así. No, hay que coordinar con el siervo siempre. Y el grupo está para eso, ¿no? Muy pronto Dios nos va a regalar unos parlantes profesionales y vamos a salir también a predicar mediante el canto, a las plazas, pero siempre coordinando con nuestro pastor.
con gran poder. Es la promesa de mi Jesús. Él volverá, Él volverá. Cristo muy pronto ha de venir, ha de venir, ha de venir sobre las nubes.
Muy linda esa alabanza, ¿verdad? Sí, a veces aquí adelante ocurren percances. Se rompió una cuerda de la guitarra. Eso no estaba preparado, pero igual tenemos que seguir. Sí, el día de ese accidente, la guitarra que tenía, pues se destrozó totalmente. Pero Dios nos regaló otros instrumentos. Dios tiene la respuesta. Él jamás nos regaló. Esta guitarra que ven, Él nos regaló. Esta guitarra ya es una guitarra profesional. Por eso, sin ser profesionales, pues Dios nos da instrumentos profesionales. Por eso, muchas gracias a toda la iglesia por las oraciones. Diste la vida en el Calvario para darme la salvación, mi Señor. Diste la vida en el Calvario para darme la salvación, mi Señor. Te amo más que a mi vida, eres Señor
Sí, muchas gracias. ¿Les gustó, hermanos? Amén. Vamos a tener seminario, vamos a invitar al grupo Canto de Esperanza. Amén. Y esperamos que los hermanos inviten a sus familiares y juntos escuchar la palabra. Esta mañana vamos a invitar también al grupo, al coro Nueva Alegría. Ellos van a cantar 2 alabanzas, el himno número 198, Quien espera en mi puerta, y el himno número 232, Gloria del cielo mi alma llenó. Entonces, hermanos, todos juntos vamos a cantar, amén. ¿Han sacado sus seminarios? ¿Todavía? Les invito a sacar para cantar juntamente con el coro Nueva Alegría. Y también una vez más quiero extenderles esta invitación que va de parte de la iglesia. Se viene el retiro de casados, ¿sí? Del 27 al 29 de octubre en la casa de retiro Caranavi. ¿Todos aquí los hermanos ya se han inscrito? Todavía falta. ¿Van a participar, hermanos? ¿Sí? Amén. Entonces, al finalizar el culto, en la parte de atrás está la mesa de inscripción. Espero que todos puedan pasar e inscribirse, ¿no? Este retiro va a ser de mucha bendición. El pastor va a compartir también ahí el evangelio, ¿sí? Todos los hermanos unidos en nuestro corazón podemos participar. También se viene, ¿no?, el campamento mundial que se va a realizar en Perú. Hay modalidades de inscripción, también hay descuentos según el tiempo que ustedes decidan en inscribirse. Espero que puedan aprovechar. Ahora, hermanos, vamos a recibir con fuertes aplausos al coro Nueva Alegría. Adelante, por favor. Quien esperaba en mi puerta, tocando sin cesar, para entrar en mi corazón y dar su salvación. Si escuchas a Cristo, ábrele tu puerta. Si atiendes su llamado, la salvación tendrás. Perdido en el pecado, estaba sin Jesús. El Señor esperó mucho, mucho tiempo por mí. Si escuchas a Cristo, ábrele tu puerta. Si atiendes su llamado, la salvación tendrás. Quiero entregarle todo a mi Señor Jesús. El Señor salvó mi vida, dentro de mí está. Si escuchas a Cristo, ábrele tu puerta. Si atiendes su llamado, la salvación tendrás. Oh, qué maravilloso el día, nunca lo olvidaré. Cuando andaba en oscuridad y conocí al Señor. Oh, qué compasivo amigo es, sabe mi necesidad. Con alegría el mal desaparece, alabo a mi Señor. Gloria del cielo, mi alma llenó, mi alma. Sobre la cruz el Señor me salvó, me salvó.
aunque pase el tiempo no cambia mi esperanza en Él. Mi meta fijada siempre está en el reino celestial. Bendito día cuando conocí a mi amado Señor. El cielo eterno abre sus puertas para bendecir mi vida. Gloria del cielo mi alma llenó. Mi alma. Sobre la cruz el Señor me salvó. Me salvó. Mis pecados lavó, la oscuridad quitó. Gloria del cielo llenó mi alma, mi alma. Sí, muchas gracias. Esta mañana vamos a invitar a Pastor Andrés Lim para escuchar la palabra. Adelante, Pastor. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, muy buenos días. Esta mañana vamos a ver primero, ¿no?, el libro de San Juan, capítulo 5. Desde 1 voy a leer hasta 9. El libro de San Juan, ¿no? El libro de San Juan, Nuevo Testamento está ahí. Desde el versículo 1 hasta 9 voy a leer, hermanos. Ya, todos se encontraron. Libro de San Juan, capítulo 5. Desde el versículo 1 al 9 voy a leer. Ya encontraron todos, hermanos. Voy a leer. Luego, tal vez olvidó traer la Biblia aquí adelante. Está proyectando los tabs. Ahí pueden ver, ¿no? Adelante está proyectando. Ahí pueden ver los hermanos. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate y toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo. Aquel día, hasta el versículo 9 hemos leído. Y para alabar, yo también muchas veces nosotros hemos escuchado de Coro Gracia. ¿Usted también escucharon de Coro Gracia? Sus canciones muy hermosas. Mucha gente decía, ¿no? Parece como los ángeles cantan. Así llegan al corazón. Y esta mañana también nosotros escuchamos, ¿no?, de Grupo Canto de Esperanza, Grupo Coro Nueva Alegría.
Y para alabar más importante es letra. Pero algunos tal vez enfocan en otros ritmos de charango, queña, zampoña, guitarra, eso. Eso también ayuda, muy bueno, pero más importante es letra. ¿Sí? Cantando, ¿no? Contenido, ¿sí? Ese contenido. Porque dentro del contenido ahí transmite el corazón de Dios. Entre matrimonio también tal vez malentendimiento. No entiende muy bien exactamente. Ahí sufre, pelea, choca, malentiendes. Pero cuando encuentra, conociendo corazón exactamente hacia mi marido, mi esposa, todo soluciona. Ese matrimonios pueden vivir, ¿no? Muy feliz. Entonces, entre ya Dios y nosotros también a través de un himno o alabanza escuchando, más importante es, ¿qué es? Letra, ¿no? Contenido. Eso debe transmitir bien. Pero la mayoría, en vez de contenido, ¿qué más le gusta? Así, ¿sí? Toca nuestro corazón. Alguien llora, lagrimea, aleluya, amén. Se emociona, también eso está bien. Pero más importante escuchar un himno, alabanza, es contenido. Ese contenido, a través de ese contenido llega a nuestro corazón. A Dios quiere transmitir ese corazón de Dios. Por eso nuestra iglesia también, cuando usted escucha coro gracia, sus pronunciaciones muy correcto, practica demasiado ellos. Luego área de staff también, sonido muy importante, pero ¿en dónde enfoca? El contenido la voz, esa letra para que llegue al corazón. El mensaje del pastor también igual. Por eso mucha gente tal vez escuchando alabanzas, himnos, le gusta, ¿verdad? ¿No? Alguien también le gusta eso. Pero en verdad más importante es ese contenido, el contenido. Por el contenido podemos entender, recibir el corazón de Dios. Pero muchos más le quieren. ¿Qué más quiere? Emocionalmente. ¿Sí? Entonces también eso está bien, pero como hablamos, ¿no? Esta mañana, si ese contenido llega al corazón de Dios. En la iglesia también, algunas iglesias a través de otras cosas emocionalmente, tocando nuestro corazón, sentimientos. Pero cuando escuchando la palabra, muy duro, tal vez, muy duro. Pero ¿en dónde más importante? Leyendo la Biblia, también escuchando la palabra, usted ¿en dónde? Tal vez no siente nada, no emociona nada, es muy duro tal vez. Pero la palabra de Dios ahí directo, ustedes confiando, creyendo, ahí usted va a ver la obra de Dios. Luego el amor del Señor Jesucristo, ahí puede ver. Por eso tal vez, ¿no? Escuchando, ¿no? De alabanzas, ustedes deben enfocar, eso poco hablamos. ¿A dónde debe enfocar? El contenido, ahí debe enfocar. Pero algunos ya ese cantante muy guapo es, ese cantante porque así gordo, ese señor guitarra, genial, tal vez así eso mira. Y entonces, claro, eso también sí, está bien, pero más importante, poco hablamos, ¿no? Está en el contenido. Y cuando una persona enfermando y toma medicamentos, pero aunque ya los enfermos tomando mismo medicamentos, pero el resultado, el efecto muy diferentes. Que un día escuché, porque en nuestro cuerpo tenemos célula, ¿sí? Ustedes han escuchado que tenemos célula. Esa célula es en el cuerpo de nosotros hombres, también animales, y misma célula tiene.
Esa célula, cada célula, miles de células tenemos en nuestro cuerpo. Pero esa célula, cada célula tiene la puerta. ¿Qué tiene? La puerta. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? Primera vez tal vez esta mañana escuchando. ¿Sí? Por eso cuando salga tiene que pagar. Cuesta eso. ¿Sí? Yo también. Es broma, es broma. Aquí viene la iglesia, muchas cosas podemos aprender. Entonces en la célula tiene las puertas. Y las plantas también tienen células. Pero esa célula diferente de plantas, de animales, diferentes. Las plantas, la célula no tiene la puerta. ¿Qué no tiene? En su casa tiene puerta. Cuando pelea entre matrimonio se enoja luego, ¡pah!, cierra la puerta. Una vez ¡pah!, cierra la puerta, ya no se puede entrar. Se cierra, cerraron, no puede. Las plantas igual, y no tiene en célula de plantas, dice no hay la puerta. Por eso en el colegio nosotros estudiamos, ¿no? Practicamos. Agua, esa raíz de planta absorbe agua, ¿no? Luego hasta dónde, hasta último ya llega. Entonces en el agua, en el vaso, nosotros, ¿no? Una planta pequeña, probamos, ¿no? Luego ese agua para que se note, pinta, pone color rojo. Entonces esa planta, y absorbiendo ese agua rojo, luego sube hasta dónde, hasta último. ¿Y cómo podemos saber? Corta, corta. Entonces el color rojo está ahí. Ahí podemos saber. La planta de célula tiene la puerta, no tiene la puerta. Por eso absorbiendo todo y pasa. Pero la célula del hombre, ¿qué tiene? La puerta tiene. Por eso es muy importante. Cuando cierra, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos? Ya no pasa nada. ¿Sí? No pasa nada. Pues en la iglesia vienen muchos hermanos también. Como hablamos, nuestra célula tenemos la puerta. ¿Sí? Cuando se enfermó tomando medicamento, ese medicamento tomando cada célula y abriendo la puerta debe absorber ese medicamento. Entonces el efecto del medicamento ahí influye, trabaja en nuestro cuerpo. Ahí se nota más rápido el resultado. Pero alguien tomando medicamento no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? ¿Sabe eso? Aunque misma persona, ¿no? Pero tomando medicamento, mismo medicamento tomando a alguien, rápido se nota. Pero algunos muy lentos. Porque su cuerpo es y piedra, la roca, lento, ¿es así? ¿Y por qué diferentes? Que a través de la puerta de célula, dice. Entonces alguna persona ese medicamento tomando igual, antes yo tomé pero no me pasó nada. Tomando ese medicamento va a sanar, luego tiene duda. Hablando, cerrado, hacia ese medicamento, cerrado. ¿Sí? La puerta de célula cerrado. Sí, aunque cerrando la puerta de célula, ya tomando medicamento, va a sanar, no va a sanar rápido. No era. Entonces necesita abrir. ¿Cómo abre la puerta de célula? ¿Cómo abre? ¿No sabe? Ese tomando medicamento va a sanar. Ese medicamento genial, muy bueno, sí o sí va a sanar. Luego así, confiando, ¿no? Abre, dice. ¿Qué abre? La puerta abre. Ahí medicamento entra y trabaja bien, diferente. ¿Qué interesante? ¿No es interesante ustedes? Pruébelo una vez. ¿Sí? Tiene resfriado, ¿por qué no se sana? Muy negativo parece. O muy cerrado. Anteriormente yo tomé, pero no me pasó. Será igual. Ni modo nomás, porque no hay otra manera. Luego ya. No se sana.
Igual los hermanos también vienen a la iglesia. Viniendo a la iglesia, ¿cómo escucha? Una hora nomás voy a aguantar. Luego voy a ir. Muy cerrado. A pastor, otra vez, libro de San Juan, capítulo 5. Otra vez habla. Ese así va a hablar. Y entonces, luego ya está cerrado. Se nota. ¿Cómo se nota? Muy cerrado. Cierra. Que cierra, sí, su corazón cerrado. Escuchando, ¿sí? Va a trabar, creo que no. En nuestro corazón, ¿qué hace? Como la célula, ¿no? La célula, la puerta, ¿qué hace? Cerrar. Depende de esto, ya el medicamento trabaja bien o no trabaja bien. Esa mañana los hermanos llegaron a la iglesia. También ustedes abriendo hacia Dios, abriendo sus corazones hacia la palabra. Dios va a trabajar, no va a trabajar. Ya, ¿va a trabajar, hermanos? Sí, ahí debe abrir. Ya, abrir nuestro corazón. Esa parte puede entender, abrir nuestro corazón. Ya, en su corazón tiene la puerta, ¿está abierta o cerrada? ¿Ya puede ver? Sí puede ver. Ya respondieron sí, dice. Sí, hay muy bueno, ¿verdad? ¿No? Aunque no se ve, tenemos. ¿Cuándo abre esa puerta del corazón? ¿Cuándo? Que esta mañana, escuchando, Dios sí o sí va a trabajar en mi vida. Luego Dios sí o sí va a manifestar en mi vida. Esta mañana, escuchando, Dios va a cambiar. Luego hacia Dios, hacia la palabra, abre. Entonces nuestro corazón eso abre. En ese corazón abierto entra y trabaja. Pero escuchando la palabra, creo que no va a cambiar. Otra vez misma palabra, creo que será igual, mejor voy a dormir. Luego también, sí, muchos años, muchas veces yo vine, pero ya Dios no ayudó, no va a trabajar, no va a cambiar. Luego en ese corazón escucha la palabra. ¿Qué corazón es? Muy cerrado, cerrado. Entonces corazón cerrado, ¿va a entrar, no va a entrar la palabra? No entra, no trabaja. Por eso aquí son los hermanos acá. Misma palabra escucha. Alguien saliendo, la palabra trabaja. Da esperanza. Ya palabra va a trabajar. Será diferente hoy día. Mañana Dios sí o sí va a cambiar. Luego algunos, un corazón abierto, ve la obra de Dios. Luego sale. Pero algunos, sí. Algunos escucharon la palabra, pero cuando salga, lo mismo sale. Diferente, no hay diferencia. Por eso, igual, hoy día igual. Igual que otros días. No veo. Así tal vez puede pensar. Los hermanos pueden abrir, ¿sí?, en sus corazones, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? ¿Está abierto sus corazones? ¿O está cerrado? ¿Está abierto? Sí, un corazón abierto es como debe escuchar. Escuchando esta palabra esta mañana, Dios sí o sí va a trabajar. Esa situación de problema también Dios va a solucionar. Luego escuchando, sí o sí va a trabajar. Amén, hermanos. Ya esta mañana hemos leído el libro de San Juan, capítulo 5 hemos leído. Aquí vamos a ver el versículo ya 2. El versículo 2 voy a leer, hermanos. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. El versículo 3, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. El 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía
al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces aquí hay como un cuento, un cuento puede ser, una historia puede ser. Si hay, en ese lugar hay un estanque que se llama Bethesda. Entonces en ese estanque un ángel desciende. Luego ¿qué hace? Agita, se agita, se mueve, hace moverse agua de repente. Entonces cualquier enfermedad, ahí el que primero entra, ¿qué hace, hermanos? Se sana. ¿Qué le parece a ustedes? Si aquí en Bolivia La Paz, aquí hay este estanque. ¿Qué estanque es? Bethesda. Tal vez estanque La Paz, tal vez, o lago Titicaca, o muy grande. Ahí el que primero entra, ¿qué sucede? Se sana. O esta mañana igual, que aquí leyendo alrededor de este estanque, ¿quién está? El versículo 3. En esto yacía una multitud de enfermos. Muchos enfermos estaban, dice, en ese estanque. ¿Por qué estaban? ¿Sí? Porque el que primero entra, cualquier enfermedad se sana. Por eso mucha gente, una multitud de enfermos está. ¿Quién estábamos a ver? Ciegos, cojos y paralíticos. Entonces todo tipo de enfermos estaban. Ellos escucharon. ¿Qué escucharon? El que primero entra en ese estanque, cualquier enfermedad se sana. Eso escucharon. Entonces tanto desea ellos sanar de su enfermedad, estaban alrededor, luego esperando. ¿Quién estaba esperando? Ciegos, ¿no? Ciegos, luego cojos, paralíticos. Ellos nomás están, aquí dice, todo tipo de diabetes, también cáncer, también leucemia. Esta mañana toda la enfermedad está ahí tal vez, ¿no? También a tumor también vesícula, todo reumático, todo ya, todo esto. Entonces todos los enfermos ahí esperan que cuando un ángel desciende, hace movimiento en el agua, ya quiere entrar primeros, que primero entra va a sanar. Entonces cuando un ángel descendió, luego alguien rápido entró, va a sanar toda la enfermedad. Pero el segundo entró, ¿qué pasaría? El segundo entra, ya no se puede. Sí o sí, primero tiene que entrar. Él sanará de cualquier enfermedad. Así está la condición. Esta mañana también, aunque no somos enfermos, ni ciegos, ni cojos, ni paralíticos, pero también nuestra vida también, de nosotros necesitamos muchas cosas, igual que ese ciego. Ciego, ¿qué espera? ¿Qué desea, hermanos? Ver. Cojos, ¿qué espera? Caminar. Paralíticos, ¿qué desea? Caminar, andar, ¿sí? Todo desea. Igual esta mañana también, aunque no somos enfermos, pero en nuestra vida también falta muchos. Desea, cada uno deseamos. Igual que ese cojo deseamos. Igual que ese ciego deseamos. Quiero ver. Eso yo necesito. Eso yo quiero. Cada uno tiene, no tiene, hermanos. ¿No tiene ustedes? Cada uno eso tiene. Porque en nuestra vida falta. Por eso queremos llenar. Eso es lo que falta. Llenando estará feliz. Llenando eso todo, no, estará mucho feliz. Luego ellos con mucha esperanza esperaba. Pero hay una condición, sí o sí debe cumplir. ¿Qué condiciones? Primero tiene que entrar. Segunda vez entra, el segundo ya no puede. Por eso sí o sí debe entrar el primero. Debe entrar.
leyendo en la Biblia Éxodo, aquí sale, que sale. Cuando Dios llamó a Moisés, cuando estaba en el monte Sinaí, ahí llamó. Luego habló a Moisés. Podemos buscar Éxodo, ustedes aquí marcando, Éxodo capítulo 19. O tal vez no puede encontrar aquí adelante, ¿sí? Va a proyectar. Éxodo capítulo 19, desde el versículo 3, desde 3. El libro de Éxodo capítulo 19, 3 voy a leer. Ya aquí adelante, ¿sí? Muy rápido, más rápido, ¿no? Encontró. Ya voy a leer, los hermanos también, fíjense bien, ¿no? Éxodo capítulo 19, 3. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ya 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre ala de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces Dios llamó, Moisés llamó a monte Sinaí. En el monte Sinaí Dios habló, era como yo traí, como guié, como protegí al pueblo de Israel. Ustedes ahora, versículo ahora, 5 sale, ¿no? Si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Eso ya habla. Ustedes oyen mi voz. Luego ustedes que hacen, guarda mis pactos, mis leyes, ustedes serán mis tesoros. Eso avisa, habla al pueblo de Israel. En el monte Sinaí habló. Moisés bajando del monte Sinaí, luego y habló era al pueblo de Israel. Ya, versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Ya entonces Moisés había dicho, era como ha escuchado en el monte Sinaí de Jehová Dios, luego ya avisó. Después de escuchar al pueblo de Israel, ya que respondió, que respondieron, ¿no? Ante Dios. Y vamos a ver, ya versículo 8. A 8, aquí está 8. ¿Ya encontraron? Aquí puede ver. Ya puede imaginarse, hermanos, esa historia, ¿verdad? ¿No? Sí, Dios llamó a Moisés. Luego ya diles, avisa al pueblo de Israel cómo yo guiaba a usted, cómo protegía. Entonces, avisando, ustedes oyen mi voz, luego guardéis mi pactos, mi rey, mi reyes, entonces usted será mi tesoro, tesoro pueblos especial. Entonces, escuchando ya los pueblos de Israel cómo responde, ya juntos podemos leer, ya que hermano todo, ¿no? Ya atrás, los hermanos atrás también, ¿se ve bien aquí? Sí, entonces ya podemos leer juntos, 1, 2 y 3. Sí, después de escuchar al pueblo de Israel, ¿qué respondieron? Aquí dice, ¿no? El pueblo respondió a una y dijeron todo lo que Jehová ha dicho. ¿Qué dijo? ¿Qué haremos? Todo aquí, o sea, según la Biblia, hermano, aquí, vamos a ver, todo lo que Jehová ha dicho era. Si ellos quieren hacer, ¿qué quieren hacer? Todo era todo. Entonces ya versículo, capítulo 24 otra vez vamos a buscar.
Sí, capítulo 19 así habló en el monte Sinaí. Luego el pueblo de Israel también respondieron, haremos, ¿qué haremos? Todo lo que ha dicho Jehová. No sé qué ha dicho, pero capítulo 20, capítulo 21, capítulo 22, capítulo 23, capítulo 24. Dios habla, mis leyes, uno a uno habla. Eso se llama mandamientos. Entonces, muchos hermanos conocen, han escuchado 10 mandamientos, ¿verdad? ¿No? Pero eso es más importante, ¿no? 10 mandamientos, casi todo conoce. Pero nosotros escuchando en la Biblia, no solamente 10 mandamientos, leyes de Dios, más será más. Eso tiene que cumplir, a eso no tiene que hacer, ¿verdad? ¿No? ¿Cuántos? Total 613 mandamientos. Muchos, ¿verdad? ¿No? Pero entonces los pueblos de Israel respondieron, haremos, ¿qué va a hacer? Todo. Todas leyes que han dicho Jehová, haremos. Ellos hablaron. Escuchando Jehová Dios, desde capítulo 20, 21, 22, 23, todo explicaba. Mis mandamientos, mis leyes, eso tiene que cumplir ustedes. Eso no debe hacer. Luego versículo 24, ¿no? Aquí, ya. Éxodo capítulo 24, el versículo 2. Pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Entonces en el monte Sinaí Moisés escuchó todas las leyes de Dios, como hablamos, ¿no? Si qué debe cumplir, qué no debe hacer. Luego ya avisando al pueblo de Israel, el pueblo de Israel otra vez respondieron. ¿En qué manera respondieron? Haremos. ¿Qué haremos? Todo, todo. No es si la mitad, tampoco poco. Todos queremos hacer, dice Dios. Ya, aquí vamos a ver el versículo. Versículo 6 voy a leer. Ya desde 4 voy a leer mejor, ¿no? Desde 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Entonces, ofreciendo holocaustos ahí, recibiendo la sangre, luego esparciendo la mitad de la sangre sobre el altar. Luego, 7 otra vez vamos a leer. Ya, ¿sí? Aquí adelante. Ya, ¿se ve bien, hermanos? Ya, 1, 2, 3. Ya, otra vez. Mucho está cerrado, ¿no? Sus corazones. Sí, porque su boca cerrado. Corazón también cerrado. Ya aquí, pastor no dice, vamos a leer. Entonces uno que tiene corazón abierto, ¿cómo va a leer? Sí, yo también leeré, aunque no quiero, pero abriré, escucharé. Pero otro que ya cerraron, no quiero leer. Porque cada vez pide, pastor. Sí, luego ya. ¿Entendieron? Sí. Ya. El versículo 7. 1. Yo voy a ver su boca, ¿sí? Ustedes vean aquí adelante. Ya, 1, 2 y 3.
Otra vez el pueblo de Israel hablaron. ¿Qué hablaron? Haremos. Ellos quieren hacer, ¿qué quiere hacer? Todo lo que había dicho Jehová. Entonces, los mandamientos, las leyes, es muchos, no es 1, 2, 10, poco, no, muchos. Pero ellos sí quieren hacer todo. Esta mañana, ya los hermanos, entre los hermanos también, todo lo que ha dicho Jehová, ustedes pueden hacer o no quieren hacer. ¿Sabe todas las leyes, sabe de Dios? ¿Sabe o no sabe? No sabe, ¿no? Sí, pero ustedes desean cumplir, hacer. Así. Sí, a ellos también sí dijo, sí, así. Sí, desean, quieren hacer. Porque ya ustedes oyen mi voz, luego eso cumple, Dios va a bendecir a sus pueblos. Pueblo especial, tesoro, tesoro. ¿Cómo tesoro usted cuida? Con todo el corazón, ¿verdad? No echando, cuida. Igual era. Siendo especial tesoro de Dios, pueblo de Israel, Dios cómo va a proteger, Dios cómo va a bendecir. Tanto desea cumplir, hacer, por eso ellos hablaron. Haremos todo lo que ha dicho, hermanos. Pero ellos no sabían que cuando no cumple, ¿qué sucede? Sus vidas. Ellos intentó cumplir. Pero ¿qué sucedió? Desde que recibió ese mandamientos, comenzó a morir el pueblo de Israel. Primer día que recibió mandamientos, ¿sí?, a través de Moisés, ¿cuántas personas murieron? 3,000 personas. Desde ahí, uno a uno, todos murieron. Intentaron cumplir, ser pueblo especial, tesoro de Dios. Luego agradar a Dios, hacer. Pero ellos murieron, uno a uno, todos. Finalmente, ¿cuántos murieron? Todos murieron. Todos los pueblos de Israel que recibieron en aquel tiempo de Moisés, recibió en el monte Sinaí. Según la Biblia, casi 600,000 personas salieron, ¿verdad? ¿No? 600,000. Ahí pasaba en el desierto. Pero en el tiempo que recibió Moisés, esa generación todito murieron. ¿En dónde murieron? En el desierto murieron. Imagínense, hermanos. Ellos intentaron. Ya vamos a buscar. ¿Lo mano tiene, hermanos, lo manos ustedes? Romanos capítulo 7. Ya, Romanos capítulo 7, el versículo 7 voy a leer. Ya. ¿Se está escuchando bien, hermanos? ¿O tiene sueño? Creo que ahora ese tiempo está haciendo calor, ¿no? Sí, entonces alguien puso, ¿no? Llamar gruesa. También, entonces puede sacar también, ¿no? Poco, ¿sí? Luego algunos hermanos se ve, a su corazón está muy cerrado. Así se ve, ¿no? Ayudando. Luego tal vez ya no puede vencer el sueño, levantándose solito, ¿no? Sí, ahí atrás, parándose, pueden escuchar. Esta mañana muy importante, hermanos. Ya acá, Romanos capítulo 7, el versículo 7 voy a leer. ¿Qué diremos? Pues la ley es pecado. En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no diera, no codiciaras. Y aquí, la ley es pecado, está preguntando. Entonces, porque leyes de Dios son muchos,
Luego, como pueblo de Israel, aunque deseaban cumplir, agradar a Dios, pero finalmente murieron, todos murieron, que no podían cumplir. Entonces, esa ley de Dios es pecado, está preguntando, ¿no? Malos no es pecado, es buenos. A través de la ley de Dios podemos saber, ¿qué podemos saber? Cuando mentimos, ¿verdad? ¿No? Entonces, según la ley de Dios, una persona miente es digno de recibir maldición. Digno de entrar ¿a dónde? Al infierno. Luego también uno que robando también según la ley de Dios, a uno que ya robó, esta persona es digno de entrar al infierno. Eso ya podemos saber. Pero no hay la ley. ¿En qué manera podemos saber? No hay, ¿verdad? No hay manera. Por eso aquí está explicando, ¿verdad? ¿No? Ya versículo 8. Mas el pecado tomando ocasión por él, mandamientos, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Por eso no hay ley, aún comete pecado, no hay culpa, ¿verdad? ¿No? ¿En qué manera va a culpar? No hay la ley. Pero cuando ya tiene la ley, viene la ley culpa, ¿verdad? ¿No? Cuando roba, entonces ustedes como $1000 de multa, ¿verdad? No, así, culpa por la ley. Cuando sí tomando cerveza, luego manejando el auto, también la ley que decía de tránsito es multa. Cuando no paga multa, sí, mariposa, así, luego lleva a la cárcel. Hasta que todo cumpla, ahí ya debe vivir. Aquí, por eso, sin la ley, el pecado es muerte, ¿verdad? ¿No? Y mueres. Por eso la ley esa función tiene explicando. El versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, yo morí. Por eso mandamiento muy importante, hace conocer, ¿verdad? ¿No? La ley. Anteriormente yo pensaba, ese pecado liviano era, ¿qué pasaría en mi vida? La mayoría todo comete, miente, roba. Pero la ley de Dios que dice, usted esta mañana si mintió, o robó, o cometió pecado, ustedes son dignos, que son dignos de morir, entrar al infierno. Dios no va a bendecir. Entonces, conociendo a través de la ley, por eso el pueblo de Israel también intentaba cumplir, pero no cumplió. Versículo 10. 11 voy a leer, directo 11. Ya, 11. El versículo 11 juntos podemos leer, ¿sí? Tal vez esta mañana poco complicado, ¿no? No sé si estoy explicando bien, ¿verdad? ¿No? Pero ustedes escuchando ya va a entender más fácil. Ya, versículo 11. ¿Encontraron? Ya, juntos vamos a leer 1, 2 y 3. Sí, ya 11 leyendo una palabra muy interesante, porque insertante aquí sale el pecado. El pecado tomando ocasión por el mandamiento. Sí, por mandamiento ese pecado que hace. Sí, tomando ocasión por el mandamientos, me engañó y por él me mató. ¿Puede entender, hermanos, esa palabra? El pecado cómo mata a nosotros, tomando ocasión por el mandamientos, porque agarra mandamientos, porque ese mandamientos culpa a nosotros. Tú mintiste, tú eres digno de entrar al infierno. Tú adulteraste, tú cometiste, tú eres digno de entrar al infierno, recibir maldición de Dios. Por eso ese pecado tomando por ocasión, por el mandamiento, después me engañó. Ya, ¿cómo engañó a ustedes? ¿Cómo engañó? Si nosotros queremos intentar cumplir, agradar a Dios, ¿verdad? ¿No? Sí.
Luego cuando no cumple bien, ¿qué hace ese pecado? Ah, tú eres pecador, tú eres malo, ah, tú eres frágil, tú eres inútil, tú eres carnal. Así engaña, ¿verdad? ¿No? Luego, ¿qué hace? Por eso tú eres digno de entrar al infierno. Tú eres digno de recibir maldición de Dios. Por eso Dios no te ayuda. Por eso tu vida así vive. Por eso tú así miserable. Por eso tú fracasas. Tú así triste. Tú lloras. Sí, así ya. Engaña. Luego mata a nosotros. ¿Qué le parece? ¿No es así? Y ese pecado así engaña. Luego, ¿cómo engaña? Sí, tú cuando falla ese mandamiento, ley de Dios, ese pecado que hace. Esta vez falló, pero tú más echando tu corazón, más esfuerza para mejorar, puede cambiar. Luego así engaña. Luego otra vez intenta, ¿verdad? ¿No? Otra vez intentando, otra vez, falla. Luego ese pecado, cuando ve su falla, ¿qué dice? Ah, tú eres carnal, no sirve. Tú ahí no puedes va a bendecir. Tú inútil. ¿Por qué hace? Luego ese pecado, ¿qué hace? Mata, destruye a nuestra vida. Ya Romanos capítulo 7, mismo capítulo 7. Vamos a ver el versículo 15. Voy a leer. Ya, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Sí, aquí explica, ¿verdad? ¿No? Porque deseamos como pueblo de Israel, queremos hacer bien, agradar a Dios, cumplir, pero hacemos al revés, contrario. Versículo 16, y si lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buenas. 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Sí, tal vez igual que nosotros, versículo 15, 16, 17. Queremos hacer bien, agradar a Dios, pero sale al revés, ¿verdad? ¿No? Entonces no estamos haciendo nosotros. ¿Quién hace? Según la palabra dice, el pecado que mora en nosotros. Ese pecado hace, pero nosotros ¿qué consideramos? Yo estoy haciendo, yo estoy mintiendo, yo estoy haciendo, pero realmente el pecado que mora en nosotros, Él hace, dice, ya 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ya aquí nosotros ¿qué deseamos? Hacer bien, pero aquí la Biblia dice en nuestro corazón que no hay, no mora el bien, no hay ese poder, capacidad de hacer el bien, pero ¿qué deseamos? ¿Qué hacemos? Quiero servir, quiero leer la Biblia, quiero amar a mi marido, quiero amar, ¿sí?, mi vecino también quiero ayudar. Pero aunque tenemos ese querer, pero en nuestro corazón no existe. ¿Qué no existe? El bien no hay capacidad de hacer, ¿sí? Eso. ¿Esa parte puede entender, hermanos? Creo que no entendieron, ¿sí? Sí, rápido, pastor, ya pase rápido, tal vez, alguien, ya no, eso es muy importante. No hay el bien, pero queremos, ¿verdad? Queremos. Esa parte debe ordenar muy bien esta mañana, hermanos, sí, ordenar. Si pueblo de Israel también haremos, todo, no es poco, todo desea hacer, quiere hacer. Pero la Biblia dice, no hay el bien, no se puede estar hablando esto. Pero ¿por qué tanto desea? Porque engaña, ¿qué engaña? Ese Satanás, pecado engaña, tú puedes hacer. Tal vez esta vez, ¿sí?, fracasó, pero siguiente vez, ¿puede hacer o no puede hacer? Puede hacer. Luego otra vez,
intenta otra vez, otra vez. Pero la Biblia dice, no hay el bien en nuestro corazón. Ya, versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Por eso esa vida nosotros repetimos. Ya tal vez yo también igual que ese versículo 19, exactamente. Yo no quiero hacer, pero eso estoy haciendo, levante la mano. Creo que no entendieron. ¿Sí? Ya otra vez, ¿no? ¿Sí? Ya versículo 19 voy a leer otra vez. Ya, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Tal vez en nuestra vida también eso hace. Si ante persona es Dios bendiga, aleluya, jo, 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 ja, ja, ja. Sí, cierto, ¿no? Así. Pero mi vida real, ¿qué hace? ¿Sí? Rabias, también vientos. Aunque no quiero llevar esas vidas, pero hace. Tal vez en nuestra vida también eso sucede, ¿verdad? ¿No? Quiero saber. En su vida también eso está sucediendo. Levanten la mano. A unos. Ya, mirando de frente, ¿sí? No mira abajo luego. Ya mirando de frente, ya quiero ver, ya levanten la mano. Creo que todos levantan, ¿cierto? Creo que aquí nadie, ¿sí? Todos levantando la mano, la mayoría. Esa vida lleva la mayoría. Y por eso está escrito en la Biblia que él, ese autor del libro Romanos, sufrió bastante su vida. Una condenación grande. Culpa era culpa. Como aquí, Romanos capítulo 7, versículo 11 dice, el pecado tomando ocasión por él mandamientos, me engañó y por él me mató, sufrió muchos. Entonces los hermanos también viniendo a la iglesia aquí, escuchando la palabra, igualito, mirando esa vida, me mata era. No sirve escuchar la palabra. Hoy día no voy a ir a la iglesia porque es lo mismo. Leyendo, ¿qué sirve? Escuchando la palabra no hay cambio. ¿Por qué voy a ir? Dice. Muchos dicen, sufre. Porque el pecado, Satanás mata, destruye en nuestra vida. Entonces, en ese caso, ese autor, ¿cómo solucionó? ¿Cómo en esa vida salió? ¿Sí? Luego llevaba otras vidas. Ahí está escrito en la Biblia. ¿Está bien? Podemos ver, ¿no? Ya versículo 20. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí era. Sí, debe ordenar, hermanos. Ese autor también en el principio sin saber, ¿sí? Solo quería agradar a Dios, quería cumplir mandamientos. Ahí yo quiero recibir la bendición de Dios. Intentaba. Luego cuando falla, tú eres carnal, tú eres débil, inútil, no sirve, no vaya a la iglesia, tú vas a recibir maldición. Por eso accidente, por eso enferma, por eso tu familia sufre. Luego condenaba a muchos. El principios. Pero intenta. Él podía entender. Dios ayudó era. Ese pensamiento que desea, quiero hacer, no soy yo. ¿Quién es? El pecado que mora en mí. Ese pecado que me engaña. Tú puedes hacer. Esta vez falló, otra vez haga. Ese mandamiento Dios ha dado que cumple. Dios va a bendecir. Haga bien. Ese pecado engañaba. Pero ahí leyendo, al versículo 20 dice, eso es lo que ahora estoy haciendo, no yo era, no soy yo. ¿Quién es? Ese pecado. Ese pecado que surge, en mí surge una voz era, tú intenta más, tú puedes hacer, tú vas a entender, tú vas a salir bien, hágalo, más haga. Tal vez esta vez no puede lograr, más adelante va a lograr, hágalo. Una voz surge, una voz. ¿En dónde surge? En mi corazón. La Biblia dice eso, pecado, dice. Ese pecado, tomando ocasión por el mandamientos, me engaña, como fuera yo
estoy considerando. Pero versículo 20, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así ese autor de Romanos ordenando, ¿sí? Fríamente, a eso no yo. No soy yo ahora, ¿sí? Ese es el pecado que mora en mí. Él quiere engañar a mí, luego me va a matar. ¿Sí? Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, halló esta ley, que el mal está en mí. Entonces en mí vive el mal, ¿verdad? ¿No? Ese engaño, ese pecado. Según la Biblia, la palabra de Dios, ese pecado es nuestros pensamientos que surge. Como una semilla siembras en la tierra, no se nota nada, hermanos. Pero ahí pasando un mes, 2 meses, ahí brota de esa semilla. Brotando, luego dando ramas, hojas, luego floreciendo, finalmente ¿qué da? Y fruto da, frutos. Entonces en nuestro corazón también igualito, así trabaja, siembra, ¿sí? En nuestro corazón, ¿sí? Nuestros pensamientos, siembra, crece. Creciendo su fruto da, sea rabia, incredulidad, luego también y mata. Ay, podemos ver una parte, ¿sí? Porque si estamos hablando, ¿no? Diferentes lugares. San Juan capítulo 13, ahí. 13, capítulo, ya 2 voy a leer. Ya voy a leer poco rápido aquí adelante, puede ver San Juan capítulo 13, 2. Ya, y cuando cenaban como el diablo, ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que entregases. Entonces aquí el diablo como siembra, ¿sí? Como una semilla en la tierra siembra. Entonces el diablo había puesto que sus pensamientos en el corazón de Judas Iscariote. Porque siembra, ¿sí? Sembrando eso crece. Entonces nosotros también consideramos ese deseo, pensamiento mío luego ama, agarra, siembra, guarda, ese crece, creciendo ese pensamiento que hace, como el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, que entregase. Véndelo tu maestra, te gusta dinero, ahí vendiendo tú vas a ganar dinero. Aunque sabemos no es buena manera, pero véndelo, tú vas a ganar. Judas Iscariotes, eso creyó, recibió, ¿sí? Ese engaño, pensamiento mío, aceptando, vendió. Después de vender, ese pensamiento deja con quieto Judas Iscariote. Ese engaño, pensamiento, otra vez, tú vendiste malo. Tú vendiste malo. ¿Cómo ha vendido sangre inocente? Por tu culpa murió Jesús. Tú eres maldito, tú eres pecador. Tú también tienes que desaparecer en el mundo. Ahorca, muere, no sirve. Luego, finalmente ese pensamiento ya destruyó. Igualito, ¿sí? Aquí Romanos hemos leído. Versículo 21, ¿no? Perdón, 22. Ya, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Aquí en nuestros cuerpos, en nuestro corazón, 2 leyes está explicando. O sea, una ley que es deseamos, ¿verdad? ¿No? Deseamos agradar a Dios, cumplir. ¿Usted también tiene ese corazón? ¿Usted también quiere agradar a Dios, hermanos? Quiere cumplir también, ¿no? Las leyes de Dios, mandamientos. Ahí Dios va a decir, ustedes mis tesoros, voy a proteger, voy a bendecir, voy a guiar. También otra ley que es contra la ley de Dios. Yo quiero cometer pecado, yo quiero vivir, ¿sí? Para mí, según mis deseos. A mí me gusta también ganar mucha plata. Para ganar dinero tengo que mentir, robar o hacer, ¿verdad? ¿No?
Y dos, lleva. ¿Cómo lleva bien o lleva mal? Lleva. O pelea. Contra. Choc. En sus corazones también pelea o no pelea. Voy a venir a la iglesia, ¿no? Dios le gusta ir a escuchar. No, yo quiero descansar. Todo el día voy a descansar. Solo un día de descanso es. ¿Pelea o no pelea? Pelea. Ahora también pelea. Tengo que escuchar, pero no tengo sueño. Pelea. Ahora también pelea. ¿Sí? Peleando, ya finalmente, ¿quién vence? Dice según la Biblia. Aquí 23 sale, ¿no? Me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Lleva, era más fuerte, es la ley del pecado más fuerte. Lleva, cautiva a nosotros. Luego se queda. ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda? Ya usted, ¿cómo se queda por eso? Por eso, soy carnal. Por eso soy inútil. Soy tropiezos. Soy malos. No sirve. Luego, ese pensamiento condenando lleva. Entonces, ¿por qué yo vengo a la iglesia? ¿Por qué yo vengo? ¿Por qué tanto yo ofrendo, sirvo? Mejor, ¿qué mejor? Viviré en el mundo disfrutando como otros, así viviré, no pasa nada. Luego ahí ese pensamiento lleva, destruye nuestra vida. Ya, versículo 24. Ya, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muertes? Aquí dos cosas sale, muy importante. Primero es miserable de mí, es uno. Ya, segundo es ¿quién me librará? Dos sale, dos. Muy claro, ¿no, hermanos? ¿Pueden ver? Primero, ¿qué es? Puede ver una cosa, intentando, ¿no? Más intenta hoy día, mañana sigue, ¿no? Intentando. Luego finalmente ese pecado, la ley del pecado, el deseo de cuerpo me lleva, me arrastra, hace sufrir, hace fracasar. Por eso puede ver, como puede ver versículo 24, miserable de mí. Ya, ¿qué puede ver? Ya, los hermanos atrás, ¿qué puede ver? Miserable. Primero, miserable, mi persona. Soy miserable. Yo perdí todos. Sí, ¿verdad? ¿No? Luego, inútil, ¿verdad? Luego recién, segundo, ¿qué cosa puede ver? Recién, ¿quién? Ya no era. Esta persona siempre, yo era yo, siempre. Jamás pensó en su vida, ¿quién no? Yo haré, yo cumpliré, una vez yo haré, yo ayudaré, serviré. Yo. Pero cuando mirando, miserable, mí. Recién, segundo, otra cosa, que es, ¿quién me librará? A través de, ¿sí? Como esa situación, podía ver, ¿sí? Mi persona yo intenté, yo hice, pero llegué, miserable era, ya no más. Recién podemos ver, entonces yo no puedo hacer, ¿quién me va a guiar? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a sacar de esa miseria? De esa miseria yo tantos años intenté, tantos años quería intentar, ¿verdad? ¿No? Solucionar, salir. Pero ¿se pudo o no se pudo? No pudo era. Como esta mañana nosotros todos confirmamos. Yo quiero hacer el bien, pero hago lo que aborrezco. Eso levantaron. ¿Qué vida es? Igual. Miserable de mí era. ¿Por qué miserable de mí? Yo era yo. Yo llevaba toda mi vida. Yo quería cumplir. Yo quería agradecer.
yo quería hacer, yo. Pero cuando llegando ese miserable de mí, recién otra cosa, segunda cosa puede ver, segunda cosa que es, ¿quién era quién? Recién busca a quién me puede sacar de esa miseria, de estas situaciones. Hoy en día muchas personas como pueblo de Israel desean cumplir mandamientos, pero como los hermanos ya respondieron, levantaron la mano, intentaron, pero nadie puede cumplir mandamientos, se quedaron pecadores, ¿verdad? ¿No? Violamos la ley de Dios, quedamos, si somos dignos de recibir maldición de Dios. Entonces esta mañana, ¿sí? El libro de San Juan aquí, leyendo, ya vamos a volver. Libro de San Juan, capítulo 5, ¿no? Hemos leído. Aquí los enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban alrededor de estanque. Ellos son enfermos, necesitan, ¿sí? Sanarse de su enfermedad. Igual en nuestra vida también, mucha gente falta necesidades. Yo tal vez cumplo congregar a la iglesia, pero mientos. Yo ofrendo una parte a Dios, a la iglesia, pero también robo. Mi vida es, si falta, así como va a recibir la bendición de Dios. Muchas personas, ¿sí? Vienen a la iglesia, escucha, sirve. También otra parte de su corazón tienes pecados, ¿verdad? ¿No? Ese pecado como culpa, luego finalmente mata nuestras vidas, hemos leído. Entonces aquí los enfermos escuchando, el que primero entra, se sana. Y ahí, en ese capítulo, sale un enfermo de 38 años. Él también vino para sanarse, lograr. Luego intentando, no se pudo entrar primero. No sé cuánto, qué número entró, no sé muy bien. Tal vez segundo o tercero o 100. Pero primero tiene que entrar. Ahí se sana. Entonces él no se pudo. Entonces un día estaba lejos de estanque. ¿Por qué está lejos de estanque? Tanto él insistiendo, ya llegó. ¿Qué llegó? Creo que ya no puedo, ¿no? Ya llegó. Aquí vamos a ver. Versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Jesús se acercó, mirando a ese enfermo, ya está llevando mucho tiempo. Además, mirando su rostro, ya no hay más esperanza. Entonces Jesús se acercó, ¿sí? Con un corazón. ¿Qué corazón se acercó? Ya ese paralítico, hoy día, escuchando mi voz, luego, ¿sí? Confiando en mí, él va a sanar, él va a caminar. ¿Sí? Con ese corazón Jesús se acercó. ¿Qué corazón Jesús se acercó? Ya, ¿con qué corazón Jesús se acercó ese paralítico? No, ese paralítico hoy, escuchando mi voz. Luego él confía en mí, él va a sanar, él va a levantar, él va a caminar, él va a llevar bien su vida. Con ese corazón se acercó. Luego preguntó, paralítico, yo veo que está llevando mucho tiempo, ¿verdad? Sí, Señor, mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? 38 años. Pero ya yo tengo esperanza, yo puedo ayudarte. ¿Quieres ser sano? Así ya preguntó. Entonces el enfermo responde, ¿no? 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo era. ¿Quieres ser sano? Entonces él le respondió. ¿Qué respondió? Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Entonces él no hay ayudante, no hay quien, ¿sí? Si sea su padre alzando, agarrando, puede meter el estanque.
o su madre, o sus amigos. Pero había, no había, nadie. Creo que intentando, creo que ese paralítico muy pesado. Aunque el padre pensaba, llevando, quería meter primero, que se sane. Pero su padre también mirando, oh, muy pesado mi hijo. Ese mi hijo ya no puede. Tal vez dejó todos. Luego él, según su respuesta, dice, no tengo quien que me meta en el estanque. Nadie. Luego, sí, el segundo. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo era. Entonces una manera es alguien tiene que ayudar. Pero ya primera manera, no hay ayudantes. Por eso, ¿qué hizo ese enfermo? Mientras tanto, ¿qué? Ya está en su Biblia así. Ya nadie ayudaron. Por eso, ¿qué hizo? Mientras tanto, ¿qué? Ya aquí vamos a ver, aquí ya puede proyectar. Ya 7. Ya aquí vamos a ver. Sí, ya está. Y entre aquí, última parte. Y entre tanto que yo voy. Nadie ayuda, por eso, ¿qué hizo ese enfermo? Mientras tanto que yo voy. ¿En qué manera se fue hasta el estanque? Que arrastrando como víbora, ¿sí? Arrastra. Sí, arrastrando él también intenta. Muy bueno, ¿verdad, hermanos? Bueno, porque nadie me ayuda, ni modo. Yo voy a hacer hasta que pueda. ¿Hace no hace? Hace hasta que puedas. Pero entra, no entra primero. No, aún hace, no se puede entrar. Eso está explicando a ese enfermo. Primero, no tengo quien me meta en el estanque. Nadie me ayuda, de modo, mientras tanto que yo voy. Él hace su resultado, ¿qué es? Otros ya entraron, fracasó, es verdad, ¿no? Y no se puede, no se puede. Cuando llegando a ese corazón, versículo 8 voy a leer. ¿Tiene versículo 8, hermanos? Ya, versículo 8 voy a leer. Ya. Juntos vamos a leer, juntos. Ya. 8 tiene 1, 2 y 3. Amén. Ya, amén, hermanos. Ya él, mientras tanto que yo voy, él intentó muchas veces, pero no podía ver el resultado. Pero versículo ya 8, Jesús habló. Jesús dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Ya, versículo 9, ya, junto también podemos leer. Versículo 9, 1, 2 y 3. Y al instante aquel hombre fue sanado y anduvo. Día era. Mientras tanto que yo voy, yo hace ese enfermos, no podía ver resultado era. Pero llegó era totalmente ya fracaso. Ya yo no puedo. Toda la manera intento. En nuestra vida también, hermanos, ustedes intentaron cumplir, servir, pero sigue quedando el pecado en el corazón. Ya ese pecado jamás yo no puedo. Mira, tantos años intentando, ahí sigue quedando en mí, me condena. Tú eres pecador, tú eres mentiroso, violador, tú eres pecador. Dios va a castigar. Ya no se puede ese problema, ¿verdad? No, que ese pecado, igual que ese enfermo durante 38 años. Pero un día escuchando la voz de Jesús dice, no, ya paralítico, tú puedes levantarse. Tú no confiarás en ti mismo. Hasta tanto, 38 años, tú intento, ¿verdad? Sí, no se puede, ya dejando. Ahora
ahora apoyando en mí, ahora confiando en mí, en Jesús. Jesús puede hacer, así confiando. Jesús dice que se levanta. Jesús, apoyando en Jesús, me levantaré. Andaré, caminaré. Luego Él se levantó. Entonces, ver no podía ver. Ese paralítico se levantó o no se levantó. Se levantó, ¿verdad? ¿No? Ya puede ver. Ya diferencia es, mientras tanto que yo era yo. Yo hago, yo soluciono mi pecado. No se puede. Mis problemas también igual. Todas las situaciones, problemas que vienen. Entre matrimonio igual. Nuestros hijos, como sea, todas las cosas. Mientras tanto que yo hago yo. ¿Quién hace, hermanos? Yo, ¿sí? Entonces no va a haber resultados. Pero esta mañana, cuando usted ya vio, yo ya no puedo más, como igual que paralíticos. Nadie me ayuda. También yo hago, tampoco alcanzo. No puedo, ¿verdad? Cierto. Entonces, en esta situación, esta mañana, Jesús quiere hablar. Hasta ahora intentaron ustedes según su manera, ya no se pudieron, ya no se puede, ya está bien. Yo ya quiero ahora, ya basta, ya dejando su manera, su fuerza, ya confía ahora en mí. Jesús limpiando nuestros todos pecados, se puede, así confiando. Jesús muriendo en la cruz, ahí puede limpiar todos los pecados, eso creer. Esa situación también Jesús agarra, soluciona, puede levantar, puede andar, caminar, pero confiando en su vida también va a haber. ¿Qué va a haber, hermanos? ¿Qué va a haber? Levantar. Ese paralítico se levantó. Luego, ¿qué hace? Ese paralítico, ¿qué hace, hermanos? ¿No sabe? Sí, ya se casó una señorita. Se casó. Sí, y teniendo hogar. Un hijo, 2 hijos, 3 hijos. Luego vive felizmente trabajando, ganando, comprando. Así vive. En nuestra vida también, hermanos, esta mañana. Si nosotros intentamos, no se puede, yo no puedo ya. Necesito. ¿Quién necesito? Escucharé, Jesús será Jesús. Sí, escucharé, confiando en Él. Yo también puedo levantar. Yo también puedo caminar. Yo también puedo llevar una vida limpia. Todo podemos hacer. Esta mañana hasta aquí nosotros compartimos. Orando, ¿sí? Oraremos, hermanos. Orando, el presentador va a anunciar. Dios Padre, esta mañana hemos escuchado el libro de San Juan, capítulo 5. Ese enfermo de 38 años, tanto tiempo, él confiando en sí mismo, quería sanarse según su manera. Pero intenta más, él se quedaba, yo no puedo, más difícil. Sí, ahí Jesús vio que estaba ese paralítico. Mirando se notaba, ya pasó mucho tiempo. Se acercó Jesús, luego habló. Paralíticos, tú confiando en mí, apoyando en la palabra de Jesús, tú puedes levantarse, puedes solucionar todas las cosas, puedes vivir felizmente. Escuchando ese paralítico respondió, no tengo quien me meta en el estanque. Yo pidiendo, rogando, un tiempo ayudaba, pero todos me dejaron. Ahora nadie me ayuda. Por eso mientras tanto que yo voy, aún intentando, haciendo yo, pero otros entran más primero que yo. Señor, yo no puedo hacer. Señor, yo no puedo limpiar mis pecados. Yo no puedo más hacer esa manera. Jamás puede limpiar mis pecados. Jamás puedo agradar a Dios.
necesito a alguien. Ahí Jesús habló, yo puedo ayudar, yo puedo, ¿sí?, limpiar tus pecados. Ahí Jesús habló a ese paralíticos confiando en su palabra de Jesús, se levantó, tomando sus lechos, andando, caminando, alabando al Señor. Dios Padre, esta mañana todos los hermanos que están en ese lugar, nadie es confiando en nosotros, solamente es apoyando en Jesucristo. Por Jesucristo podemos hacer todas las cosas. Esa mañana agradecemos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, el presentador va a anunciar, hermanos. Sí, muchas gracias. ¿Escucharon bien, hermanos? Amén. A través de la prédica de hoy, esta semana podemos meditar en su corazón, ¿sí? A través del libro de San Juan. Quiero dar algunos anuncios, hermanos. Ofrenda decidida para la compra del inmueble, hermanos. Aún estamos orando al Señor y hallar la gracia delante de Dios. Como ustedes han visto, necesitamos un lugar más amplio, ¿cierto?, para poder anunciar, compartir, tener las reuniones. Oremos, hermanos, juntos y avancemos también con la ofrenda que cada uno en su corazón ha decidido delante de Dios. Amén, hermanos. También vamos a tener gran campaña evangelística con Pastor Andrés Lim en Santa Cruz del 28 al 30 de octubre, del 31 de octubre al 2 de noviembre en Cochabamba y del 3 al 5 de noviembre en La Paz. Todos los hermanos que desean acompañar, participar, pueden contactarse con la oficina. También, hermanos, aquí en La Paz del 3 al 5 de noviembre vamos a realizar gran campaña evangelística. Podemos pensar, preparar juntos, amén, hermanos, coordinando con los guías, con un solo corazón, buscando un lugar e invitando. También se viene seminario bíblico con el pastor Oxupar del 22 al 25 de octubre en Corea del Sur. Hermanos, sería muy bueno, ¿no?, que a través de los grupos todos tengamos como la noticia y también poder participar de manera virtual. Amén, hermanos. Los guías van a estar transmitiendo esta información e invitemos a nuestros familiares, ¿sí? Este seminario bíblico se va a difundir a través de las redes sociales también y juntos podemos participar. También se viene, hermanos, el retiro de casados del 27 al 29 de octubre en la casa de retiro de Caranavi. Una vez más les invito a todos los hermanos a inscribirse. Amén, hermanos. ¿Están inscritos o todavía? ¿Ya decidieron en su corazón? Estamos a días, ¿sí?, del 27 al 29 de octubre. Retiro de casados en Caranavi. Amén. Entonces, al finalizar el culto, en la parte de atrás vamos a tener la mesa de inscripción y espero que todos los hermanos se inscriban, ¿sí? Encuentro intercultural de IYF 2024 del 28 al 31 de enero del 2024 en Lima, Perú. Entonces, hermanos, también nosotros ya preparando nuestro corazón, podemos invitar y también inscribirnos, ¿sí? Ya desde este mes. La mesa de inscripciones va a estar habilitada en la parte de atrás. Inscripciones por meses, ¿sí? En el mes de noviembre está costando $130, en el mes de diciembre 140 y ya después $150. Los hermanos podemos aprovechar estos beneficios, ¿sí? Por eso, ¿cuándo tienen que inscribirse, hermanos? ¿Ahora o en enero? Ahora, hermanos, ¿sí? Conviene, hay una promoción. Por eso, si ustedes se inscriben ahora, les va a costar $130. ¿Sí, hermanos? En la parte de atrás igual va a estar habilitada la mesa de inscripción. En este campamento mundial, el siervo de Dios, ¿no?, va a participar el pastor Oxupar, junto a él el coro Gracias y muchos hermanos de diferentes países, ¿sí? Convocatoria para ser parte del grupo de danza de Son Comaya, adolescentes y jóvenes. Inscripciones hasta el 25 de octubre y el día del casting va a ser el 28 de octubre. Mayor información con hermano Andy Fernández o también en oficina, y en la parte de atrás también va a estar habilitada la mesa de inscripción. También tenemos convocatoria para el equipo de staff, ¿sí? Área de fotografía, transmisión, sonido, video y otras más. Mayor información con hermano José Luis, igual. En la parte de atrás tenemos las mesas de inscripciones. Entonces, esta mañana, hermanos, por la gracia de Dios hemos escuchado, ¿no?, el servicio dominical. También quisiera saber si hay hermanos que nos están visitando por primera vez. ¿Algún hermano puede levantar la mano, por favor? Adelante. Por favor, hermanos, si se pueden poner de pie, vamos a dar fuertes aplausos. Muy bienvenidos, hermanos. Muchas gracias. Pueden tomar asiento.
Esta mañana hemos preparado nosotros un salón muy especial para nuestros invitados, lo llamamos el aula del Evangelio. Los hermanos encargados, los guías, los diáconos, por favor, podemos guiar a nuestros hermanos que nos están visitando por primera vez. Y también todos juntos al finalizar vamos a tener las reuniones grupales, casadas, casados, jóvenes, adolescentes y adultos mayores, ¿sí? Y no se olviden, hermanos, hoy en la tarde no vamos a tener el servicio dominical, pero todos juntos con un solo corazón vamos a buscar y salir por un nuevo lugar para la iglesia. Amén, hermanos. Entonces, muchas gracias, hermanos. Nos encontramos en las reuniones grupales. Muchas gracias y muy buenas tardes.